Muy bien, pues estamos en Navidad ya. Parece que empezábamos el año hace un par de días, ¿verdad? Lanzándonos a este año que ya está acabando y concluyendo y bueno, ya estamos finalizando. Estamos en plena Navidad, gloria a Dios, ¿no? Que es nuestra fiesta y debemos de reivindicarla, no debemos dejar que nos la roben los centros comerciales ni nada de esto, ¿no? Hay algo que en estas fechas abunda y sobreabunda mucho, que se nos satura en estos días y son los anuncios. Que pase el de la Telepisa. Hay algo que nos satura en estos días, que son los anuncios, en televisión, en radio, en pantallas gigantes en Madrid, en fin. Se nos satura de anuncios por todos lados, anuncios de perfúmenes, anuncios de perfúmenes para hombres, para mujer, aparte de los juguetes para los niños, los turrones, el marisco, en fin, o sea, anuncios de todo tipo y muy abundantes. Una película que dura 90 minutos, tardas en verla 4 horas porque entre medias, te cortan 40 veces y te ponen anuncios de todo tipo. Es algo que nos satura en estas fechas, en estos días de Navidad. Se multiplican los anuncios. Las calles, los luminosos, la radio, la televisión. Pero la Iglesia tiene un anuncio. Porque los anuncios que vemos en televisión en estas fechas están lejos del verdadero espíritu de la Navidad, de lo que la Navidad en realidad es y debe ser para nuestras vidas, y especialmente para los creyentes, pero también para el mundo. La Navidad, de alguna manera, cuando llega este tiempo, el simple hecho de conmemorar y recordar el nacimiento de Jesús, aunque ya sabemos que no fue en esta fecha, no vamos a discutir eso, no vamos a entrar en esos debates, simplemente vamos a recordar que Jesús nació, y aunque no fuese en estas fechas y lo celebremos en estas fechas, lo cierto es que conmemorar el nacimiento de Jesús hace que la atmósfera cambie. Es cierto que solo dura desde el 22 hasta Reyes, luego ya volvemos un poco al mismo espíritu de siempre, ¿no? Pero al menos en estos días, el hecho de conmemorar, de que haya cristianos, el mundo yo sé que no, pero que haya iglesias, haya cristianos que estemos celebrando el nacimiento de Jesús, hace que la atmósfera cambie. La gente se vuelve más sensible, más generosa, más amable, más simpática. Siempre hay alguna excepción, pero por regla general en estas fechas la actitud de la gente cambia, la sensibilidad de la gente cambia. Y eso no es otra cosa que el propio milagro de conmemorar el nacimiento de Jesús. Hace que al menos en estos días la gente tenga otra sensibilidad, esté más abierta también a poder hablar. Te preguntan, ¿tú cómo la celebras? ¿Cómo la celebráis los evangélicos? ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis lo otro? Despierta curiosidad en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Pero la verdad es que el ritmo del mundo, la velocidad del mundo en el que vivimos, celebra la Navidad con otro sentido muy distinto y muy diferente al que realmente es. Pero hay un ambiente distinto y la Iglesia tiene un anuncio que dar todos los días del año, no solamente en estas fechas. Todos los días del año la Iglesia tiene un anuncio que dar, algo que anunciar a la sociedad en la que vivimos, en el entorno en el que nos movemos, en la ciudad en la que estamos y al mundo en general, ¿no? Durante todos los días del año, pero especialmente en estos días de Navidad la Iglesia tiene que anunciar, recordar lo que la Navidad significa para el ser humano, lo que la Navidad significa para el hombre y la mujer del siglo XXI aún todavía, y lo que la Navidad significó y significa para este mundo que andaba en tinieblas, que andaba en oscuridad y que vio la gran luz del Mesías, del Salvador. Un anuncio claro que indique a la gente de nuestro entorno el camino correcto. Muchos están buscando erróneamente, equivocadamente. Algunos se despistan y van buscando satisfacer su espiritualidad en cuestiones que
no le van a satisfacer y que nada tiene que ver con la verdadera necesidad del ser humano, que es la de reconciliarse con Dios. Es solamente en esa reconciliación con Dios donde encontramos esa paz para nuestra alma, esa paz para nuestra vida, esa paz en medio de la tormenta, esa paz en medio de las dificultades. Si no tienes paz, es que no tienes a Cristo en tu corazón, porque Cristo produce paz en nuestro corazón, produce tranquilidad, produce sosiego aún en medio de las tormentas. La Iglesia tiene un anuncio claro que, como he dicho, que indique a nuestro entorno el camino correcto, el camino a seguir, que no es otro que Cristo. Porque hay otro espíritu que quiere confundir, que viene a robar, a matar, a destruir el verdadero significado de la Navidad, y que es alejar en estas fechas el verdadero significado, el verdadero acontecimiento que es el nacimiento de Jesús. Y vienen con otro espíritu, un espíritu de consumir, un espíritu de comprar, un espíritu de un montón de cosas que luego cuando llegue enero y la cuesta de enero va a costar. Sobre todo si hemos tirado de tarjeta para estas fechas, cuando llegue enero vamos a ver que hay otro espíritu que viene a robar y a matar y a destruir nuestra economía, así que cuidado con ello, ¿no? Pero es cierto que el mundo va por otro derrotero a la hora de celebrar estas fiestas, pero nosotros tenemos que reivindicarlas como nuestras. Y tenemos ese anuncio y tenemos la responsabilidad de influir, de cambiar la atmósfera donde Dios nos ha permitido tener influencia. Y todos tenemos un círculo a nuestro alrededor en el que tenemos influencia. Yo quizás en el círculo donde se mueve la alcaldesa de Aranjuez, pues no tengo influencia, evidentemente. Pero en mi casa, en mi trabajo, con los que trabajo habitualmente en mi empresa, con los que tengo una relación diaria con ellos, sí tengo influencia. Y seguro que tú tienes un círculo donde tienes influencia también, donde te van a preguntar en estas fechas cómo celebras tú la Navidad, si eres testigo de Jehová, si no la celebras, si la celebras de esta manera, si la celebras de aquella. Bueno, pues dile qué es para ti la Navidad. No le des una declaración teológica, no hace falta, simplemente desde tu experiencia, de lo que Cristo ha significado para ti, desde tu testimonio, el que nadie te puede cambiar, el que nadie te puede robar, desde ese testimonio preséntale a Jesús, que pueda nacer Jesús en su corazón en esta Navidad. Tenemos como Iglesia esa responsabilidad de influir, de cambiar esa atmósfera donde Dios nos ha permitido tener influencia. Hacer de nuestra casa y de nuestro hogar un lugar bonito, adornarlos, sí, pero sobre todo debemos transmitir nuestro anuncio, el verdadero anuncio de la Navidad, un anuncio que no es nuevo. El anuncio que la Iglesia lleva no es un anuncio nuevo, es un anuncio que ya se hizo hace 2700 años y que ya lo había anunciado Isaías. Isaías 9, 6 y 7 es un texto que leemos mucho, ¿no?, en estas fechas, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así profetizaba Isaías el nacimiento del Mesías, la venida del Mesías, del Salvador de Israel y del Salvador del mundo. Hay muchos anuncios, pero este es el mejor de todos los anuncios. Y hay anuncios bonitos, hay que reconocerlo, que apelan a sentimientos buenos, que apelan a principios buenos de amistad, de generosidad, de ternura, que tocan nuestra sensibilidad y nuestras emociones, especialmente en estas fechas. Y vemos que hay compañías de marketing y de publicidad que hacen verdaderas joyas en estas fechas. Pero el anuncio de Jesús es el mejor anuncio de todos. Hay muchos regalos, y lo vemos también en los anuncios. Regalos para hombres, para mujeres, para niños, para abuelos, pero el mejor regalo de todos es Jesús en nuestras vidas. Ese es el mejor regalo, Jesucristo, el regalo de Dios para el ser humano, el regalo de Dios para la humanidad, el regalo de Dios para nuestra salvación.
Jesucristo es el mejor regalo de todos. No necesita publicidad, solo necesita que la Iglesia lo proclame, que la Iglesia lo anuncie. Hubo un grupo de pastores que recibieron este anuncio. Lo leemos en Mateo y en Lucas. Hay un grupo de pastores que recibieron este anuncio. En Lucas 2, 8 y 16, voy a leerlo para vosotros, dice así. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el mensaje que recibieron los pastores, el anuncio que le hicieron los ángeles, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Decidme si no es el mejor anuncio de todos. Una hueste celestial, un ángel anunciando a los pastores. Y yo digo, ¿por qué el anuncio a los pastores? ¿Por qué no el anuncio a los carpinteros si su padre era del gremio, su padre terrenal? ¿Por qué no el anuncio a los pescadores que después iba a llamar para que se hiciesen pescadores de hombres? ¿Por qué a los pastores? ¿Por qué el anuncio a los pastores? ¿Por qué no a otro gremio? No sé si había fontaneros entonces o albañiles. ¿Dónde está Oli? ¿Por qué no a los constructores? ¿Por qué a los pastores? ¿Y por qué este versículo 12? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿De qué señal les serviría? ¿Qué le estaba diciendo el ángel a los pastores? Eran pastores, no eran teólogos, no eran fariseos, no eran saduceos, no eran escribas que conocían la ley, que conocían toda la teología del momento. Le está hablando a los pastores y le está diciendo que hallar al niño en el pesebre les va a servir de señal. Y yo digo, ¿por qué a los pastores? ¿Por qué a los pastores les va a servir de señal hallar al niño en un pesebre? ¿De qué señal? Y el 16 que acaba, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, y recarga otra vez acostado en el pesebre. Cuando lo estudiamos en el contexto judío y en el contexto de lo que estos pastores de Belén hacían, lo vamos a entender un poquito. En el contexto judío, Belén está situada aproximadamente entre 9 y 11 kilómetros de Jerusalén, es decir, a pocos kilómetros de Jerusalén. Ahora vemos las imágenes de Belén en los telediarios de esta semana, sin turistas, vacías las calles, pero normalmente en este tiempo todos los viajes se hacen para estas fechas, visitar la Basílica de la Natividad, en fin, donde se supone, digo se supone porque tampoco hay con certeza de que sean esos lugares, pero donde se supone que nació Jesús. Belén se encuentra cerca de Jerusalén, aproximadamente entre 9 y 11 kilómetros. La mayoría de estos pastores que reciben el anuncio eran los pastores que se encargaban de proveer al templo de los animales para el sacrificio de las ofrendas. Belén estaba cerca y estos pastores se encargaban de proveer esos animales para el sacrificio en el templo, para hacer las ofrendas que marcaba. La ley mosaica determinaba en Deuteronomio y en Levítico que la ofrenda que hacía el sumo sacerdote debía ser cordero primerizo, sin mancha y perfecto.
Los pastores se encargaban de validar estos corderos. Estos corderos primerizos, los pastores los examinaban, los validaban, veían que no tenían ninguna mancha, ninguna tacha, ningún defecto, ninguna pata quebrada, que estaban perfectos, íntegros. Los pastores lo validaban, como he dicho, lo certificaban, y para protegerlos, en ese recién nacido, los metían en un pesebre. No es el típico pesebre de maderitas que vemos ahora en los portales de Belén, sino que eran pesebres cavados sobre la roca, hechos sobre la roca esos pesebres, con lo cual daba dureza, daba consistencia al pesebre y protegía al cordero para que no se hiciese daño. Los pastores lo hacían así. Era su trabajo, lo conocían, sabían qué significaba aquello, sabía qué significaba el que el cordero estuviese en el pesebre. Significaba que era apto para el sacrificio en el templo, que era íntegro, que era perfecto, que no tenía defecto ninguno y que podía presentarse en el templo para ser sacrificado. Los pastores lo validaban y lo certificaban, y esto era un símbolo, una figura. Los pastores tenían que certificar, por eso se les anuncia a los pastores. Los pastores tenían que certificar que Jesús era el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Por eso el anuncio se les hace a ellos, para que vayan a Belén, donde había nacido el Salvador, donde había nacido el Cristo, a certificar que aquel Cordero era apto, perfecto para el sacrificio, que más adelante en la cruz entregaría su vida por nuestros pecados. Ellos validaron el hecho de que Jesús estuviese en un pesebre, lo entendieron y supieron unir el mensaje de los ángeles con la señal de Jesús en el pesebre. Y validaron, certificaron que aquel niño que estaba en ese pesebre era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y nosotros entendemos que Jesús nació. Nosotros ahora, con el paso del tiempo, entendemos que Jesús nació, que ese Jesús que nació en Belén, que fue puesto en el pesebre, que fue certificado por los pastores como el Cordero de Dios, ahora entendemos que nació para morir en la cruz. Jesús en Navidad nos muestra su amor, acercándose, despojándose de su gloria y haciéndose como uno de nosotros. Nos mostró su amor. En Navidad nos muestra su amor y en la cruz nos muestra la salvación. En Jesús se cumplieron todas las profecías con relación al Mesías, no solamente esta que hemos dicho, sino otras también. Todas las profecías del Antiguo Testamento señalan y apuntan a Jesús en su cumplimiento. Por eso él pudo decir, cuando iniciaba su ministerio, y lo recoge muy bien Lucas, en el capítulo 4, versículos 20 y 22, donde dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús pudo decir, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros, porque él era el Mesías, porque todas las escrituras apuntaban a Jesús, porque todas las escrituras, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesús. Jesús les está diciendo, esta profecía se ha cumplido en mí. Todo lo que este libro dice, lo dice de mí. En Israel se encuentra el Instituto del Libro, una especie de museo donde se encuentran los manuscritos, entre otros, del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados en Masala,
donde un grupo de beduinos alejados de la religiosidad farisea encuentran los rollos del Mar Muerto y entre ellos uno muy especial, que es el rollo de Isaías. Aparecen muchos y se ha dado mucho bombo y mucha propaganda a libros apócrifos y a manuscritos apócrifos que se encontraron en esas cuevas de Masala. Pero se ha dado menos, o al menos no en un círculo general, sino en un círculo más entendido, es donde se ha dado a conocer que allí apareció un rollo del libro de Isaías, que había desaparecido, que los manuscritos que teníamos eran posteriores. El que se encuentra en este descubrimiento es del siglo I después de Cristo, y los que había, corrígeme si me equivoco, Andrés, eran posteriores, siglo IV y siglo VI, ¿no? Que es los que se utilizan luego para sacar las versiones de la Biblia. Entonces, siempre que aparece un manuscrito anterior, más antiguo, se le da más valor que a los recientes. ¿Por qué? Porque al copiar siempre puede haber errores, algo que te quedas, algo que te... Por eso decimos que la Biblia no contiene error en sus originales. El problema es que los originales no están. Lo que llega a nosotros son manuscritos. Pues este manuscrito del libro de Isaías, cuando se comprueba con los manuscritos posteriores del siglo IV y del siglo VI, lo que se comprueba es que no ha variado apenas nada, sino que es más antiguo y recoge exactamente los textos tal como los conocíamos ya en la Biblia de Reina Valera y en las otras versiones, ¿no? Porque el mismo Señor se encarga de conservar su palabra para que nos llegue íntegra en nuestros días. Ahora este libro se encuentra protegido en una urna de cristal para conservarlo. Quien vaya lo puede ver, pero a través no puedes manejarlo. Bueno, el rollo, no es... Estamos acostumbrados a los libros a decir así, pero el rollo. El rollo donde se habla de Jesús, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. El rollo que recoge a Jesús como experimentado en dolores y quebranto. Al Hijo de Dios, al que le pareció que no iba a tener descendencia, pero que tuvo a millones, y entre ellos estamos nosotros. Esto nos tiene que hacer entender en el corazón y ver con asombro lo que Dios dice en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si estudiamos la Escritura solo como conocimiento para saber, para entender y cegarnos de manera religiosa, no vamos a ver lo verdaderamente importante que es Jesús en las Escrituras. Los fariseos las conocían, las copiaban, las transcribían, las pasaban de generación en generación, las meditaban, las memorizaban, tenían un conocimiento espectacular de todas ellas, pero no supieron ver al Mesías en ellas. No supieron ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador del mundo, cuando le tuvieron delante. Pero unos simples pastores, a los que se les anunció el nacimiento del Mesías, con una sola señal de ver a ese niño en un pesebre, pudieron entender y comprender que lo que allí estaba era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El conocimiento de los fariseos no pudieron verlo, pero el simple ver al bebé en el pesebre les hizo entender a los pastores que allí había sucedido algo maravilloso, algo importante, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Cordero de Dios. Cada Navidad es una oportunidad para que, con nuestro anuncio, alguien de tu entorno cercano a ti pueda acercarse a las Escrituras, a indagar acerca de lo que las Escrituras dicen. Acerca de este niño de Belén, a este niño depositado en el pesebre. Los fariseos no lo vieron, porque no
miraban las Escrituras con la revelación del Espíritu Santo. No supieron ver al Mesías que tenían delante y no supieron reconocer el regalo de Dios. Quizás Dios permita que en tu entorno, una Navidad, quién sabe si esta, alguien de tu entorno reciba esa revelación del Espíritu Santo como un día tú y yo lo recibimos. No éramos mejores que ellos, no teníamos un conocimiento especial superior al suyo. No, simplemente el Espíritu Santo nos dio esa revelación de entender que necesitábamos a un Salvador, que necesitábamos a Cristo, que necesitábamos a Jesús. ¿Quién sabe si esta Navidad puede ser la Navidad de alguien de tu entorno que reciba esa misma revelación gracias a tu testimonio, gracias a que tú, desde la humildad, desde la sencillez de los pastores, le hagas presente que el verdadero significado de esta Navidad no son las luces, no son los regalos, no son el turrón, no es nada de eso, sino que lo importante de esta Navidad es que ese niño que nació en Belén y que seguimos conmemorando 223 años después, era el Mesías, el Salvador del mundo. Tu Salvador y mi Salvador, y que también quiere ser el Salvador de esa persona que quizás en tu entorno todavía se cierra a esta revelación. Pero no eres tú el que tiene que abrirle la revelación. No es una cuestión de discutir todas las Navidades lo mismo. Es cuestión simplemente de presentarle y dejar que el Espíritu Santo, orar por las personas que hay en nuestro entorno para que en este tiempo de esa sensibilidad especial que dura escasamente un mes, quizás la misericordia de Dios permita que el Espíritu Santo traiga revelación a su vida. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, en esta mañana de fiesta, Señor, donde muchos hogares están preparando la cena de Navidad, donde muchas familias se van a reunir en torno a una mesa, Señor, para compartir alimentos, para compartir sueños también, esperanzas, ilusiones. Quizás, oh Señor, muchos no vayan a entender o no van a celebrar el verdadero propósito de tu nacimiento, Señor. Que seamos iglesia y que como iglesia seamos luz allá donde tú nos has puesto, Señor. Que seamos ese ejemplo para aquellos que nos rodean, Señor. Desde la humildad podamos dar nuestro testimonio de lo que la Navidad es para nosotros, de lo que tú significas en nuestras vidas, en mi vida como Salvador, como Señor. Que el Espíritu Santo pueda obrar en los corazones trayendo revelación, Padre. Abriendo el entendimiento, abriendo la vista espiritualmente, Señor, a ese hecho, de tal manera que como los pastores puedan entender la señal de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sería ratificado tiempo después por Juan el Bautista también, que un día llegó en nuestra vida, Señor, y que cambiaste, que puedan ver eso en nuestras vidas, Padre. Que en esta Navidad, Señor, sean muchos los corazones abiertos espiritualmente a esta revelación, Padre. Por las personas que hemos estado orando durante este año, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde ya casi estamos a punto de tirar la toalla, Señor, que no lo permitas, que podamos seguir orando por ellas, porque esperamos esa Navidad, quizás no en estas fechas, pero a lo largo del año, puedan abrir su corazón como ese pesebre para que tú puedas morar en él, Señor. Oh Dios, hay tanta necesidad en este mundo, Señor, que te damos gracias porque no te olvidaste de nosotros y te hiciste hombre para entendernos, para comprendernos, pero sobre todo para darte en sacrificio vivo por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en este día, en este domingo, Señor, en el que, como todos los domingos anteriores, hemos celebrado tu victoria sobre la muerte y sobre la cruz y sobre el pecado,
pero especialmente en este tiempo queremos darte gracias por esta salvación tan grande. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querida Iglesia, Jesús vive. Que tengan una feliz Navidad. Que pasen una buena noche en compañía de las personas a las que aman y a las que quieren. Que sigan orando por ellas. Que no descansen en la oración, aunque no tengamos oración los miércoles. Que no descansen en orar por ese entorno al que queremos ver también rendido a los pies de Jesús. Que pasen una buena noche, que el Señor les bendiga y feliz Navidad. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.